Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos ustedes en esta ocasión. Qué bueno que podemos sentarnos juntos a la mesa y poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Antes de comenzar, quisiera dar algo así como anuncios, cosa que no lo hacemos con regularidad, a menos que lo enviemos por la plataforma social. Y una de esas es que seguimos orando por todos ustedes. Y no creo que debo recordarles atender los protocolos establecidos por las autoridades competentes en relación al cuidado que todos nosotros tenemos que tener. En esta semana también recibimos información de las oficinas generales en Kansas City, en donde nos hablan los superintendentes de, ¿se acuerdan ustedes cuando estuvimos una semana de oración orando cada día? Las regiones han informado y hay victoria, hay avivamientos, han habido grandes cambios en la vida de los seres humanos, hay hasta sanidades que los testimonios que dan los directores de las regiones, especialmente en Latinoamérica y en Sudamérica también. Así es que damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Es más, hay iglesias o zonas donde están teniendo un día para orar 24 horas o 24 horas. Les llaman desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Algo así están hablando de ello. Y muchas iglesias lo están haciendo. Así es que en algún momento quizás nosotros podemos tratar algo de eso, que siempre hemos querido tener un día, una noche, como un tipo de vigilia, de oración en que todos podamos unirnos y orar. También quisiéramos darle gracias a todos ustedes quienes están trayendo los diezmos al alfolí. Y nuestra oración es que el Señor les continúe bendiciendo a todos ustedes. Así es que vamos a comenzar en esta ocasión. Yo creo que ustedes han escuchado con alguna frecuencia una palabra que digo en síntesis. Y es lo que queremos hablar en esta mañana. Vamos a ir al Nuevo Testamento en el libro de Santiago. Después de Hebreo continúa Santiago. Y quisiera leer algunos versículos bíblicos que va a darnos una idea general de todo lo que habla Santiago. Así es que estamos hablando muchas generalidades, pero al final estaremos haciendo hincapié en 4 puntos importantes y terminaremos, para que todos tengamos una idea de lo que Santiago nos está hablando a todos nosotros. Muy bien, voy a leer en Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 18, que es el centro de la carta. Aquí se desarrolla todo el concepto que Santiago quiere hablarnos. No estaremos hablando mucho de esto, algún día quizás lo haremos. Al final quizás diga un poquitico acerca de eso, ¿ok? Bueno, vamos a leerlo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice la palabra de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y algunos versículos adicionales que leeré para que tengan una idea un poco más grande o general de lo que está diciendo Santiago. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Y un último versículo que está en el capítulo 3, versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuál grande bosque enciende un pequeño fuego. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta ocasión. A manera de introducción, la carta de Santiago fue escrita alrededor del 40 al 50 después de Cristo. Fue escrita desde Jerusalén a las 12 tribus de Israel en la dispersión. Recuerdan cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y aunque vivieron allí, vivieron libremente. Algunos que sí estuvieron como esclavos en alguna forma, pero la gran mayoría fueron parte de una sociedad pujante que ayudaron a levantar el imperio babilónico. Santiago era el medio hermano mayor de Jesús. Era incrédulo antes de la resurrección, hasta que Cristo se le apareció. A él lo encontramos en los que esperaban el Pentecostés en el aposento alto. Y Santiago fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Cuando usted lee el libro de Santiago, va a encontrar que tiene un sabor bastante judío. Y claro que para ello eventualmente tenemos que leerlo y conocer un poquito con más de la idiosincrasia del pueblo judío para darnos cuenta que tiene ese sabor que solamente ellos podían entenderlo. Y también se sabe que el griego en que fue escrito era de alta calidad, era muy bueno, muy refinado. Martín Lutero, cuando leyó la carta de Santiago, lo consideró como una epístola de pajas. Eso dicen los historiadores. Bien, creo que todos alguna vez, hermanos, hemos experimentado situaciones en las que quisiéramos decir las cosas como son. No porque no podemos decirlo, sino porque no sabemos cómo los oyentes van a reaccionar a lo que decimos o lo que tratamos de comunicarles. Los expertos arrojan luz a esta situación diciendo que hay factores que se deben considerar. Y entre algunos de esos factores está la personalidad y el carácter del comunicador, del que habla. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado los mensajes de los profetas. Y cuando usted los escucha, usted va a encontrar una diversidad de personalidades. Y sabe una cosa, Dios usó esas personalidades y caracteres de estos profetas para comunicar a su pueblo el mensaje que Él quería para ellos. A veces también, a pesar de trabajar arduamente con las herramientas de la homilética, que es la que nos facilita estudiar la palabra de Dios, descubrimos lo que el escritor quiere comunicar a sus lectores. Y ese es el verdadero objetivo cuando estudiamos la Biblia. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que está diciendo el texto y contexto del escritor? ¿Y a quiénes se lo está diciendo? Pero algunas veces se nos hace difícil comunicarlo en nuestro contexto inmediato. ¿Cómo lo decimos a ustedes? Yo creo que es como cuando a usted quiere decirle a alguien algo, dice, usted busca a alguien, ¿cierto? Y dice, fíjese que a mí me gustaría que usted, si usted por favor me hace un favor, dígale estas cosas a alguien. Entonces usted depende de alguien para que esa persona le diga lo que usted no puede decir, aunque pudiera decírselo, pero esta persona lo va a decir. Tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene su forma de decir las cosas. Y sabe una cosa, encontramos a esa persona. Y esa persona se llama Santiago. Así mismo, Santiago, sí. Porque Santiago va a comunicar las cosas sin agradar a nadie. Entonces la pregunta lógica es que ¿de dónde viene ese estilo de decir las cosas de Santiago? Entonces, permítame por favor colocarlo en el contexto del mundo antiguo que nos ayuda a entenderlo. ¿Les parece, muchachos? Muy bien. El filósofo ambulante era una figura corriente en el mundo antiguo. A veces era estoico,
a veces era cínico, se le podía encontrar en una esquina, en una plaza, en las grandes concentraciones de público, en las luchas de los gladiadores, en la reunión de los políticos, donde hubiera muchas personas. Él estaba allí. Y cuando él comenzaba a hablar, usaba mucho la imaginación. Le gustaba moverse de un tema hacia otro tema. Eran muy aficionados a los imperativos. Eran aficionados a lanzar preguntas retóricas. Les gustaba personificar las virtudes, los vicios, los pecados y las gracias. Y ellos despertaban interés a través de las anécdotas. Y les gustaba usar el ejemplo de nombres de personas que tienen un alto valor moral. Les gustaba usar mucho las paradojas. Sabían hablar con dureza y con seriedad. Y por último, porque no quiero aburrirlos a ustedes también, para que tengan una idea, azotaban con la lengua a sus oidores. ¿Saben una cosa? Cuando usted lee los 5 capítulos de Santiago, se va a dar cuenta de que él no trata de agradar a nadie. Va a ir directamente al grano. Él no va a contar un chiste, él no va a contar un ejemplo de algo, absolutamente nada de eso. Lo que hace es usar las palabras para fijar los hechos tal como suceden, tal como él lo escuchó, como él lo ve, como él es testigo, exactamente así lo escribe. Su mensaje expone claramente motivos y acciones erróneas. En esos 5 capítulos, que contiene 108 versículos, y tiene alrededor de 60 imperativos. También le gusta lanzar preguntas retóricas a Santiago, especialmente a la audiencia, e instruye cómo vivir una vida de fe para que sea una fe verdadera y pura. Muchas de las declaraciones de Santiago nos recuerdan los proverbios del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, de acuerdo a Mateo. Usted conoce dónde está el Sermón del Monte, capítulo 5, que va del 5, 6 y 7. También Santiago nos insta a responder con amor, nos insta a responder con humildad, nos insta a responder con paciencia, sin importar la circunstancia de nuestro día a día. Esta es la verdadera fe. Esta carta también contiene una postura bien seria en contra de la hipocresía de los que se creen muy religiosos. También Santiago describe la maldad de una lengua sin control que adula a los ricos y que se jacta de los planes orgullosos que tienen. Si usted lee la carta, espero que lo haga, sabe que no busque trivialidades piadosas. Santiago es una serie de instrucciones que nos dan a nosotros, que son contundentes, específicas y prácticas, que nos ayudarán a desarrollar una vida cristiana. Léalo, hermano. Le aconsejo que lo haga. La razón por la que fue escrita es porque los cristianos judíos, en el tiempo cuando era el pastor, estaba allí, ellos dependían mucho de la fe, pero había mucha ausencia, estaba divorciado de la práctica, de las obras. Entonces Santiago escribe por esta razón y también para corregir algunos detalles relacionados a algunas cosas que hablaremos más adelante. Es verdad que cuando usted lee la carta de Santiago, no contiene mucha doctrina. Cuando lee las cartas del apóstol Pablo, usted va a encontrar que sí tiene grandes porciones de doctrina. En el caso de Santiago, no lo tiene. Es más práctico. Es más práctico. ¿Por qué? Porque él se conecta más a lo moral, a lo ético y en la demostración de la práctica de la fe personal. Eventualmente tiene varios temas dirigidos a llevar una vida cristiana, exhortaciones, y están dirigidas al carácter de las personas. Escrita
con la preocupación por las verdaderas condiciones de las iglesias, incluyendo severas pruebas, disensiones causadas de juicio y abuso de los poderes por parte de los ricos. Fe práctica por parte de los creyentes. Va a hacer un poquitico de énfasis en eso. Gozo y paciencia en medio de las pruebas. La naturaleza de la verdadera sabiduría. Actitudes de los ricos hacia los pobres. Abuso de la lengua y uso apropiado de ella. Santiago va a hablar acerca de ello. Entonces, Santiago escribió con un deseo pasional porque sus lectores fueron obedientes sin reserva alguna a la palabra de Dios. Acuérdense que Santiago fue el pastor y no solamente era maestro. Y como suelo decir yo algunas veces, él sabía de qué patita cojeaba. Así es que les llama la atención para corregir algunos de estos detalles. ¿Qué significa imperativo? ¿Se acuerdan que he mencionado que había imperativo en la forma que él hablaba? Imperativo es dar una orden directa. Indica hacer algo a alguien. Expresa deseos, órdenes, consejos o pedidos. Y vamos a ver, así a vuelo de pájaro rápidamente, algunos imperativos en Santiago. Y voy a hacer énfasis en algunos de ellos. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero pida con fe. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, pero sed hacedores de la palabra, que vuestra fe sea sin acepción de personas. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos míos, no os hagáis maestros, someteos a Dios. Purificad vuestros corazones. No murmuréis. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Tened paciencia. Afirmad vuestros corazones. No os quejéis. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. No juréis. Hagan oraciones. Canten alabanzas, llamen a los ancianos y oren por él. Confesaos vuestras ofensas y orad. Son algunos de los ejemplos que nosotros encontramos en la carta de Santiago. Y sería bueno, una vez más, les animo a que ustedes lean esta carta y si ustedes quieren señalar con un lápiz escribir, pues pueden hacerlo y se va a dar cuenta de los imperativos que encontramos en Santiago. Recordemos siempre que esta carta debe ser considerada como una guía práctica del cristianismo. Lo dijimos hace un momento, porque cuando habla de unas lecciones de contraste, pruebas útiles y perjudiciales, sabiduría genuina y falsa, fe verdadera y falsa. No habla mucho de teología, ya lo dijimos al comienzo, pero habla de cosas prácticas. Y por eso es que debemos leerlo. El reto a los que leen esta carta es, si usted posee fe genuina en Cristo para salvación, demuéstrelo. Si nosotros poseemos fe genuina, auténtica en Cristo para la salvación, tenemos que demostrarlo. La fe es llamada a demostrarla. Ese es el gran reto que Santiago nos está diciendo a nosotros en esta ocasión. Entonces, queremos considerar 4 evidencias de la verdadera fe. Número 1, los cristianos somos instados a perseverar en el sufrimiento con alegría. En ese primer inciso, en letra A, participar de la santidad de Cristo. El libro de Hebreos nos declara que cuando Dios nos disciplina,
lo hace para llevarnos al punto en que se expresa la santidad del Señor en nuestra vida, en vez de silenciarla. En el inciso B, aprender a dar gracias en todas las situaciones. Todos hemos enfrentado circunstancias en las que era difícil mencionar algo por lo que nos sentíamos agradecidos. El apóstol Pablo nos dice que debemos dar gracias en todo. Primera Tesalonicenses 5:18. Sin importar cómo nos sentimos. Con la experiencia eventualmente aprendemos a estar agradecidos incluso por el sufrimiento. Pero sabemos que algo bueno de ello va a resultar. En el inciso C, desarrollar perseverancia. Perseverancia. En Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, dice que la tribulación lleva a la perseverancia. Y la perseverancia, a su vez, desarrolla el carácter, lo cual nos da esperanza. Cuando decimos que nos rendimos en circunstancias difíciles, permitimos que Dios nos dé fuerzas para seguir hacia adelante. Y creo que es la experiencia que muchos de nosotros también tenemos. Que cuando creemos que no podemos continuar hacia adelante, le pedimos ayuda al Señor para que nos dé las fuerzas. Él lo promete, usted lo puede sentir, experimentar, y por eso usted sigue hacia adelante. Usted está donde está ahora en ese sentido, porque Dios es quien le da a usted las fuerzas para seguir adelante. En un inciso D del primer punto, participar en los sufrimientos de Cristo. Nada era más valioso para el apóstol Pablo que conocer a Cristo. Pero, ¿cómo uno puede conocer de verdad a alguien sin identificarse con su vida y su experiencia? La ironía es que muchas veces, hermano, el sufrimiento viene de los que dicen que nos aman. Usted ha escuchado esa expresión coloquial que dice, y dice que me ama, y dice que es mi hermano, y dice esto y lo otro. Estar contentos, hermanos, por pruebas es un mandamiento bien difícil. Ya nosotros sabemos que las pruebas son difíciles, ya nosotros sabemos que el sufrimiento es difícil. ¿Cuántos de nuestros hermanos en la fe, nuestros vecinos y muchas personas ahora mismo están sufriendo por el COVID-19? Ustedes han visto las imágenes, ven las personas, hay muchas lágrimas, hay luto. Es bastante difícil eso, hermano. ¿Cómo podemos estar contentos así? Son uno de los medios por los cuales crecemos en la semejanza de Dios. La actitud cristiana tiene que ser mejor que meramente aguantar. Tiene que ser de triunfo. Escuchamos también los testimonios de las personas que ahora, claro, como algunos son creyentes y lo dicen, pero el que no lo es, dice que dan gracias a Dios, ¿verdad? Porque salieron de este problema en que tienen con su salud. Eventualmente, el que haya salido quiere decir que usted debe de cuidarse, debe continuar cuidarse también. Una segunda cosa que se nos llama a la evidencia, a la verdadera fe, es servir espontáneamente como resultado de su fe. ¿Por qué deberíamos desear servir a Dios? Es una pregunta muy difícil. Cuando una persona está en una verdadera relación con Dios, vamos a servir a Dios. Si nosotros, hermanos, tenemos una verdadera relación con el Señor, le vamos a servir. Y lo vamos a hacer con mucho gusto, con mucho agrado. Es más, hasta vamos a encontrar el espacio y el tiempo para hacerlo porque lo amamos, porque lo queremos, porque estamos enamorados de Él. Deberíamos desear servir a Dios porque lo conocemos, por esa misma razón. Porque es una parte inherente de conocerlo, es desear servirle, hermanos. Un servicio genuino no puede separarse del amor. Si nuestros corazones no están involucrados, qué pena. Qué pena. Queremos servir a Dios porque estamos recibiendo nosotros un reino inconmovible, de acuerdo a Hebreos 12:28.
porque nuestro servicio suple lo que a los santos les hace falta, 2 Corintios 9:12. Porque nuestro servicio demuestra nuestra fe y hace que otros alaben a Dios, 2 Corintios 9:13. Un tercer punto, una tercera parte de lo que estamos hablando, son advertidos a hablar sabiamente. Y esto está basado en Santiago capítulo 3, del versículo 1 al 4 al 12. No ataquemos a otros creyentes con nuestras palabras. Y Pedro está haciendo hincapié en eso en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 4 y del 2, del 1 al 3. No debemos atacar a otros creyentes con nuestras palabras. Respondamos bien a nuestros enemigos. Parece que nuestra cultura no ayuda mucho en este sentido, porque hemos sido enseñados desde chiquititos, usted lo sabe, a no dejarnos. Y por eso maltratamos verbalmente a las personas y luego también vamos en lo físico. Hermanos, debemos evitar el sarcasmo, debemos evitar lo cínico, controlar la lengua, no ser hirientes, no humillar con nuestro hablar. Aprendamos a medir nuestras palabras, porque lo que usted dice afecta a otras personas. Todo eso y muchas otras cosas solamente revelan de lo que usted es. El proverbista abre y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, todos cometemos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. Va una pregunta retórica. ¿Quién de nosotros nunca ha dicho algo fuera de lugar? ¿Quién es esa persona que nunca hemos dicho algo fuera de lugar? Si en los tiempos del apóstol Pablo habían creyentes que hablaban malas palabras, ¿usted cree que no las hay entre nosotros también? Claro que sí. ¿Sabe una cosa? Considérese feliz, en el griego macario, feliz, cuando sabe responder apropiadamente. Número 4. Se nos llama a mostrar buen sentido en las relaciones con otros en sus vidas. En el cristiano debe, hermano, existir la mejor y mayor disposición para mantener unas relaciones con su prójimo. Somos llamados, hermanos, en cuanto dependa de nosotros, dice el apóstol Pablo, a tener esa disposición para tener una buena relación con su prójimo. ¿Saben qué? No deben importar nuestros criterios. No debemos imponerlos tampoco. Siempre recordemos que estamos construyendo relaciones. El propósito de Dios para nosotros es que la paz reine en nuestras relaciones. Y aunque usted no lo crea, voy a decir algo que posiblemente algunos van a decir, ¿ya, hermano Ortiz? Sí, vamos a ir concluyendo, ¿les parece? Esta carta nos recuerda que cualquiera que dice ser cristiano, su mejor evidencia debe manifestar por su testimonio, su estilo de vida o la manera como se conduce diariamente. Hermano, nosotros somos llamados a una fe relevante. Relevante quiere decir importante, significativa, sobresaliente, destacada, que levanta, que alce. A eso somos llamados con nuestra fe. Hermano, el evangelio cristiano no es estrecho, no es inclusive, no, sino que hace sus demandas sobre la totalidad de la vida humana. El carácter de Dios en Santiago se nota claramente. Accesible, inmutable, luz, cumple sus promesas y habla de que Dios es uno. Vamos viendo algunas aplicaciones prácticas, hermano. Nosotros vemos en el libro de Santiago un reto para los fieles seguidores de Jesucristo de no solo hablar de ello, sino caminar en ello. Mientras que para nuestro caminar en la fe,
requiere un crecimiento y conocimiento de la palabra, Santiago nos exhorta a no detenernos ahí. No. La epístola también descarta la idea de que uno puede convertirse en un cristiano y sin embargo continuar viviendo en pecado, sin exhibir el fruto de justicia. Tal fe, declara Santiago, es compartida por los demonios quienes creen y tiemblan. Sin embargo, tal fe no puede salvar porque no está respaldada por las obras que siempre acompañan a la verdadera fe salvadora. Dejemos en claro esto. Las buenas obras no son la causa de la salvación, sino que son el resultado de ella. Y si queremos ir finalizando, Santiago está animando a las iglesias. Santiago está hablando del gozo en medio de las pruebas, de esa fe que sostiene al creyente, la paciencia que es su fruto y la sabiduría que se produce como resultado de las pruebas. Santiago nos amonesta a corregir los excesos que estas tempranas congregaciones cristianas sin duda estaban experimentando. También nos amonesta acerca del problema de la palabrería sin base en la realidad, el de la aceptación de personas, el de los múltiples maestros, el de la fe sin obra, el de la amistad con el mundo, el de la vanagloria, el de la riqueza mala vida y de la opresión de los pobres. Todos ellos eran signo para Santiago de que las comunidades habían olvidado lo principal, por lo cual debía llamarles la atención y llamarlos a la corrección. El propósito final de Santiago es señalar la sabiduría de lo alto y animar a sus oyentes a vivir en ella, hermanos. El centro y eje de la epístola, de estos 5 capítulos que usted va a leer, son 108 versículos, está en este pasaje. Lo leímos al inicio, capítulo 3, versículos 13 al 18. Ahí está el eje, el mensaje de Santiago. En ello Santiago descubre la verdad esencial del cristianismo. Vivir cada día en la sabiduría que viene de Dios. Las comunidades a quienes dirige su carta, sin duda, espejo de la propia comunidad que Santiago pastoreaba en Jerusalén, necesitaban escuchar de su pastor y maestro las enseñanzas que va a corregir sus vidas para llevarlos a tener una relación correcta con Dios, autor y dador de toda sabiduría. Hermano, por la forma en que nos enfrentamos con las experiencias de la vida, nos capacitamos o nos incapacitamos para la labor que Dios quiere que nosotros vayamos a realizar. Si una persona se enfrenta con la prueba con la debida actitud, si desarrolla de día en día esta constancia a toda prueba, vivirá de día en día más victoriosamente y llegará más cerca del nivel que Cristo quiere. En síntesis, esto es lo que Santiago nos está diciendo a nosotros. Ese gran reto que nos da a nosotros. ¿Usted ¿Es usted creyente? Yo creo que sí. Entonces vamos demostrándolo. Tenemos que demostrar lo que nosotros decimos que somos. Si el amor de Dios está en nosotros, también nosotros tenemos que demostrar el amor a los demás. Todo lo que Él nos da no es para nosotros. Es también para que lo compartamos con otros. Dios nos ayude en esta ocasión, hermanos. Usted conoce su vida personalmente. Yo solamente sé cómo se llama, dónde vive, una dirección, es todo, pero Dios conoce su vida y su corazón.
Y ojalá que en esta ocasión, esta reflexión de Santiago nos ayude a examinar nuestra fe. Es verdad, somos llamados a crecer en el conocimiento de las cosas, pero también, ¿qué de la práctica? ¿Qué de lo que leemos? ¿Qué de lo que aprendemos? ¿Qué de lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? ¿Lo estamos practicando? Ojalá que así sea. Y si en alguna área nosotros estamos fallando, somos llamados a corregirla, como Santiago le ayuda a esta iglesia a corregirlo. Dios nos ayude, hermano. Le animo a que cuando tenga la oportunidad lea el libro de Santiago. Son 5 capítulos, 108 versículos. Y léalo detenidamente. Léalo despacio. Escuche lo que Dios le está diciendo a usted. Y si alguna cosa en su corazón le dice que algo no está bien, pues hay que corregirlo. Tenemos que inventarlo, tenemos que cambiar. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos como Él es. Vamos a orar. Yo le invito a usted donde está ahí mismo, que doble su frente, o incline su frente y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por el privilegio que tú nos das, el poder compartir tu palabra con tus hijos, mi Dios. Y hemos abierto la carta de Santiago, Señor. Es muy hermosa, porque habla de las cosas que tenemos que hacer. Es verdad, no habla mucho sobre la teología, no habla mucho de las posiciones doctrinales, pero sí va a la práctica. Y es aquí donde Santiago hace énfasis, Señor, en la que muchos de nosotros hemos fallado. Hemos fallado, Señor. Te queremos pedir que tú nos perdones, mi Dios. Que tu Espíritu es el que nos redarguye, que nos habla, mi Dios. En esas áreas, cuando leemos tu palabra, hacer un alto y decir, Señor, perdóname. Y en ese momento también pedir al Señor que le ayude a usted, nos ayude a todos nosotros a poner en práctica a lo que somos llamados por lo que somos y por nuestra fe, Señor. Bendícenos en esta ocasión, Señor. Que tu nombre sea bendecido y glorificado y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les espero ver hasta la próxima ocasión. Amén.